Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Pues como te digo siempre, vamos tirando. Bien. Bien, que ya es. A ver, vamos a hablar de, vamos a hablar de capitalismo y tú me propones hablar de diferentes formas de capitalismo que hay hoy en día, porque el capitalismo tal y como lo conocemos hoy o como funciona hoy, no siempre ha funcionado igual, no siempre ha sido igual y bueno, te has preocupado en leer en diferentes lugares o diferentes artículos, diferentes trabajos sobre este asunto y nos lo vas a contar. Así que cuando quieras, empieza. Bueno, la primera cuestión que tú comentabas creo que es algo bastante evidente, ¿no? El capitalismo se ha convertido en un término que se utiliza con una facilidad tremenda, como un término maldito, y todo lo que es tachado de capitalista o todo sistema que es capitalismo, pues se convierte en el mal de los males, ¿no? Y el capitalismo, incluso en algunos textos que lees de vez en cuando, es el responsable del matriarcado. Y dices, joder, esto yo juraría que es un poco anterior el matriarcado al capitalismo, ¿no? No tiene nada que ver con. Pero vamos, que en cualquier caso, el capitalismo tiene fecha de nacimiento, es el siglo XVIII, final XVIII, incipiente en el norte del Reino Unido, ¿verdad? Y que triunfa de alguna manera en el mundo occidental y por derivación en todo el mundo, porque nace el capitalismo apoyado por lo que se llamó el triángulo del comercio, que salían los barcos del Reino Unido y Holanda, ¿verdad? Bajaban por la costa africana, compraban los esclavos, iban a Brasil y a Estados Unidos, vendían los esclavos y con eso compraban cacao, café en Brasil y algodón en Estados Unidos, lo que era incipiente los 13 estados, ¿no? Y posteriormente llegaban al Reino Unido y ese material es el que servía el café como producto, como de alguna manera estimulante, ¿verdad? Y luego la lana para hacer los tejidos que luego se vendían. Eso es el montaje del capitalismo, el triángulo del esclavismo, del tráfico de esclavos y el tráfico de... Es el capitalismo naciente, que además nace como una exaltación de la libertad. Y ahí nos queda todavía restos esperpénticos como Ayuso, ¿no? Y Milei, que lo que dicen es que el capitalismo es libertad y que los que cobran impuestos son los ladrones, ¿no? Recuerda fases recientes, ¿no? Pero entonces el capitalismo, ese es el capitalismo sobre el que se montan los sindicatos y se genera la conciencia de clase, ese capitalismo del siglo XIX. Y que dura de alguna manera, porque el capitalismo se caracteriza por crisis constantes, y hay una crisis brutal del 36, del 19, espérate un momento, lo de la caída de la bolsa de Estados Unidos, 29, es la crisis del 29, la crisis brutal del 29, que provoca un desastre desmesurado, y del que se recupera el sistema, y un empobrecimiento sobre todo de la clase obrera, del campesinado, hacia unas condiciones de miseria, por ejemplo, en Estados Unidos muy notables, de las que hay películas memorables, y entonces eso llega, como digo, esa crisis se remedia con una guerra, termina provocando una guerra brutal, que es la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nace un nuevo capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte alimentado por la necesidad de reconstruir toda la destrucción, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, tenemos un capitalismo más a la sueca, pongamos por caso, más socialdemócrata, en el que de alguna manera se garantizaba el papel de los sindicatos, la capacidad de luchar por las mejoras, y sobre todo, además, era un capitalismo que entendía claramente, eso ya lo había dicho Roosevelt, que tenía que hacer políticas sociales de bienestar. Cosa que ahora los que están contraatacando, tipo Milei, ¿verdad? Y algunos más, no solamente Milei, lo que quieren es desmontar todo ese capitalismo y volver a un capitalismo puramente, se diría, salvaje, en el sentido de que no hay normas que contengan la capacidad de negocio de los grandes capitalistas, ¿no? Los que tienen los propietarios de los medios de producción.
Entonces, conmigo, en estos momentos, incluso cuando se acusa el capitalismo, pues bueno, no es lo mismo lo que hacen los suecos, que los que hacen en Nueva Zelanda, que lo que hace el capitalismo español, no es lo mismo. Aunque al final los capitalistas son una familia y al final se entienden muy bien entre ellos y funcionan de manera eficaz para mantener su situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? En estos momentos, como bien sabes, vuelve a haber una situación de recomposición y reconfiguración. Entonces, hay un artículo de Varoufakis que le conocemos prácticamente todas las personas que estamos, por lo menos de oídas, en torno a esta emisora, que es que el que llegó a ser ministro, no sé, digo, a presidente en Grecia, ¿no? Presidente no, ministro de Bueno, Economía. ministro de Economía o alto cargo dentro del gobierno, y al cual además se cargaron, que pretendió que los bancos alemanes pagaran la crisis. La crisis que en aquel momento estaba arruinando en España también a la clase obrera de los países del sur. ¿Te acuerdas cuando éramos los PIG, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y España, los PIG, los cerdos, los que vivíamos chupando la sangre de los de arriba, ¿no? Entonces, Italia no estaba ahí, ¿no? sí, sí, PIG, ¿Era claro, Italia o era Italia. Italia o Irlanda? Pues ahora que lo dices, igual a Irlanda, pero Bueno, no lo lo tengo dudo, claro, porque Irlanda estaba teniendo un capitalismo bastante eficaz ya en esos bueno, momentos, ¿eh? Pero es sigamos. igual. Ahora lo Es confirmamos. igual, tampoco en estos momentos se puede comprobar y entonces se rectifica lo que sea, pero en cualquier caso no era el tema de la división, que había Sí, una confrontación, ¿no? Y en cualquier caso, como digo, lo que Varoufakis denuncia es que de alguna manera el capitalismo actual, este que él dice que es un capitalismo feudal, es fundamentalmente porque no vive realmente de la producción de plusvalía mediante la explotación del trabajo, sino que vive fundamentalmente de la obtención de beneficios brutales mediante sistemas variados de extracción de plusvalía. Y el ejemplo concreto que él pone como uno de los modélicos en este tema concreto, que es muy importante, es el de Amazon, ¿no? El de Amazon, que es una potencia económica desmesurada, ¿no? Y que consigue imponer reglas del juego a todo el mundo y condicionando a todo el mundo. Es decir, son cadenas de creación de plusvalía desmesuradas, en las cuales además someten a los trabajadores a condiciones de trabajo muy precarias, pero de ello viven, ¿no? Entonces, Y como digo, él Italia mantiene y sobre todo, dime, tenía razón. Italia es, era uno de los PIG. sí, Italia forma parte. Estaba equivocado. Me sonaba más porque, aparte porque Irlanda se metió mucho enseguida en uno Sí, de los países más capitalistas de Europa, en el sentido de la palabra dura, ¿no? sí, Con su compañía Ryanair como eh, barco insignia, ¿no? Del vale, negocio que tenían ellos. Pero vamos, Italia era del sur. Y Italia, ya vale. sabes que los oscuritos para los blancos de Europa somos gente en principio inferior, ¿no? Pero bueno, volviendo, es igual. En cualquier No, caso, en estos momentos, en mi porque broma, la última crisis, el último año, en la recuperación, en la enésima recuperación de la enésima crisis, a quien decía la venganza de los pigs, porque los 4 países que están mejor de la Unión Europea eran Portugal, España, Italia y Grecia. sí, Mientras que los alemanes no salen de una crisis realmente muy fuerte, ¿no? Entonces, Varoufakis, como digo, ha publicado ese libro de tecnofeudalismo y equipara al sistema feudal. Hay unos grandes señores que viven de la extracción de plusvalía y que viven además en la ostentación más indecente de su riqueza y que viven apoderándose de las rentas de los siervos de la gleba, que son estos trabajadores que están en las grandes, trabajando con salarios ínfimos, condiciones laborales más bien frágiles y temporales. Entonces, yo creo que en estos momentos lo que hay, evidentemente, hay sistemas como, pues eso, Amazon, pongamos por caso, que además es que se mueve en el sistema de la economía digital,
pero tienes, ya en estos momentos, sabes que nos están ofreciendo a todos Bitcoin, ¿no? Es decir, hace poco leía yo una noticia, bueno, la que se ha marcado otra vez el rollo ha sido la Isabel Ayuso, que en una conferencia dijo cómo se puede hacer uno, y delante de una presentadora de la radio que estaba entrevistando, dijo, mira, voy a hacerte ganar 400 euros en unos momentos. Y efectivamente fue así. En esta extraña economía que, aparte de ser técnica, es indistinguible de la magia, ¿no? Porque es incomprensible esa capacidad de extraer beneficios de un Bitcoin que nadie sabe exactamente quién controla, ¿no? Entonces estaríamos en esa situación en la que él llama un tecnofeudalismo, en el cual la técnica hábilmente controlada por unas cuantas, unas élites, que son las que se llevan la parte de asuntos, son los que se quedan de forma oculta y oscura, sin saber exactamente nadie cómo consiguen esa desigualdad y esa extracción de rentas a costa de las personas que trabajan. Bueno, pues es la que está imperando, ¿no? Y está imperando además con otra característica que se viene hablando constantemente, mediante un sistema que es, por un lado, el modelo de extracción de plusvalía, pero el otro lado es el modelo del control. El Estado es la función del Estado. En eso de capitalismo, Estado y anarquía, ¿verdad? La función del Estado en los anarcocapitalistas o los libertarios radicales tiene que ser mínima. Y la función mínima del Estado va acompañada de un desarrollo brutal de las tecnologías digitales, mediante las cuales nos tienen controlados a todos ellos. Quieras o no quieras, en este momento ya es inútil. De ti lo saben todo lo que necesiten saber en un momento determinado, y aparecen modelos de funcionamiento que yo creo que están funcionando de alguna manera, en virtud de los cuales, bueno, uno lo llamaba anarquismo paternalista, un libro interesante que no lo llegué a leer, ¿no? Un capitalismo anarquista paternalista. ¿Qué es lo que hace? El primero es disuelve el poder del Estado oficialmente. Félix, toda esa terminología de anarcocapitalismo, anarquistas capitalistas, anarquistas paternalistas. Eso a mí me parece casi obsceno. Es obsceno, pero es. Dicen esa terminología para referirse al anarquismo, que le anteponga. No, es que vamos a ver, es obsceno, pero es. Pero es una consideración del anarquismo como. Claro, pero el anarquismo no se te olvide nunca que la palabra lo dice: anarquía. No hay poder, en contra del poder. Sí. Y evidentemente, para gente como los que apoyan al mismo Trump o a Isabel Ayuso, el Estado, o a Mieli, es un Estado que roba a la gente y le quita su capacidad de decidir sobre su propio dinero. Y entonces lo que hay que es tener el Estado mínimo. Y el Estado mínimo, a lo más que se encarga del control del orden social. Y en el mundo digital, del control digital de la población mediante mecanismos de información que permite saber y condicionar la conducta de las personas. Bueno, pero ¿por qué le ponen la palabra anarco pues ahí? le ponen entonces, ¿por qué? No le llaman Porque, mira, anarcocapitalismo, porque ultraliberalismo. No, yo te lo explico rápidamente, y además a mí no me gusta, ¿eh? Bueno, pero es que además Chomsky escribió sobre eso y dijo que era una perversión del lenguaje, y como muchos se le podían llamar los libertarianos, y que lo de anarcocapitalismo es un oxímoron, teniendo en cuenta lo que significó el anarquismo, lo que hay escrito sobre anarquismo, cuáles son anarquistas y todo eso. Es decir, pero vamos, en eso estamos de acuerdo tú, yo y todos los que nos escuchan. Pero hay mucha gente que escucha anarcocapitalismo y, como no sabe, a lo mejor, o no conoce o no ha leído lo suficiente sobre anarquismo, cree que cabe ahí la palabra y que puede haber anarcocapitalistas. Es decir, capitalistas y anarquistas a la vez. Es un oxímoron enorme, ¿no? Es un oxímoron enorme para los que formamos parte de la tradición anarquista del movimiento obrero y de lucha social,
que se genera a principios del siglo XIX y que tiene Proudhon, Bakunin y Kropotkin como la tríada fundadora, ¿de acuerdo? Pero eso es una corriente. El capitalismo, cuando surge, lo primero que quiere el capitalismo escocés y el del Reino Unido es acabar con los privilegios de los nobles y dejar que cada ciudadano pueda hacerse rico. No solamente eres rico por ser de la nobleza, por pertenecer a la nobleza de generación en generación, sino porque tú con tus habilidades, con tus conocimientos, montas empresas que te generan beneficios. Pero y te generan beneficios, obviamente, a través de la extracción de plusvalía, que se hace fundamentalmente con los trabajadores. Totalmente. Y entonces el capitalismo, termina un momento, nace primero como exaltación de la libertad empresarial, la libertad del individuo frente al feudalismo y frente a los nobles. Y eso se ha mantenido siempre, yo lo siento, se ha mantenido siempre. El capitalismo. Entonces, el libro es Anarquía, Estado, Capitalismo, es un libro interesante de Nozick, que lo defiende. Los libertarianos, estoy de acuerdo, me parecería mejor ese nombre, son aquellos que dicen que hay que acabar con el Estado, porque el Estado nos roba, es poder, es imposición, y la gente tiene que ser libre para hacer lo que le dé la gana. Cosa que evidentemente nunca hemos dicho los anarquistas. Vale. Los anarquistas libertarios. Sí, vale. A eso me refiero. Y entonces, ¿cuál es la teoría del paternalismo libertario? Que es otro libro, interesante. Pero además creo que es importante, por lo menos yo te lo explico brevemente, porque creo que es interesante que lo sepa la gente que nos escucha. ¿Qué es lo que está en juego ahí? Un modelo de sociedad que está bastante impuesto ya, en el cual a la gente se le ha dejado una libertad enorme de poder decidir casi lo que quiera. En lo que quiera en género, lo que quiera en la actividad personal y lo que quiera. Esa es la afirmación de la libertad radical. No tenemos que recibir órdenes y yo decido, y lo que yo decido es bueno y tienen que dejarme hacerlo. Eso es anarquismo cultural entendido para nosotros de la manera más pobre que puedas imaginarte. Pero no hay poder, no hay jefe, no hay jerarquía. Yo decido, lo que yo decido se hace. Y como hay que controlar, es un anarquismo paternalista. No, yo te dejo hacer lo que te da la gana, pero te voy a condicionar gracias al control de mecanismos de información y de mecanismos de formación de la opinión que van a conseguir que lo que tú quieres hacer libremente es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Me he explicado? Sí. Y eso es uno de los rasgos de la sociedad en la que vivimos. Que la libertad de hacer lo que te dé la gana es mucho mayor que en otras épocas de la historia. Incluso de lo que yo tengo vida. Cuando era un adolescente estábamos mucho más condicionados que en este momento los adolescentes. Pero al final, posiblemente cuando yo viví en los años 60, por condiciones específicas del franquismo y de otros movimientos, las revoluciones de los años 60, había una rebelión contra un modelo de sociedad muy opresivo. Entonces había una aspiración de libertad que iba más a las comunas, a la solidaridad, a una vida no basada en todo eso. Tú lo recuerdas, ¿no? Y ahí estábamos los libertarios. Por eso yo me apunté a los libertarios anarquistas, porque coincidía con los tiempos, con lo que era rebelión contra el capitalismo vendido por Estados Unidos, y un modelo que no tenía nada que ver con el modelo ruso, sino con un modelo más de lo libertario. Entonces, pero que ahora te lo cogen, vale, estupendo. Dejamos libertad absoluta, pueden hacer lo que quieran, horarios flexibles, lo que usted quiera. Pero al final no se preocupe, no te lo dicen así. El libro aquí sí lo decía. Que yo te voy a condicionar para que hagas lo que tienes que hacer. Porque tengo medios para conseguirlo. Y evidentemente yo creo que todos en estos momentos tenemos la mosca detrás de la oreja, cuando nos damos cuenta que nuestro móvil, incluso es un móvil cutre como el mío, que es de los sencillos, ya cuando empiezo a buscar cosas o cuando lo enciendo, me aparecen mensajes que tienen algo que ver con cosas que yo he comentado en un momento determinado que me interesaban. Y te das cuenta, dices, Dios mío, y esto es una máquina. Y la máquina, cuando tú ves que abren Primac,
acaban de abrir un Primark al lado de mi casa. Y que es que había cola para entrar el primer día. Y tenía que haber un servicio de seguridad para que la gente entrara. ¿Te das cuenta? Entonces dices tú, nos están comiendo el coco. Entonces, vuelvo a repetirte, evidentemente existe esa corriente. Obviamente, nosotros que practicamos o intentamos practicar un modelo libertario, anarquista, o sea, yo siempre he dicho, somos ácratas, libertarios, y ahora no me sale la tercera palabra, anarquistas, ácratas y libertarios. Anarquistas, ácratas y libertarios. Somos anarquistas porque no queremos una jerarquía impuesta. Ácratas porque no queremos poder de nadie. Y libertario porque queremos libertad, pero libertad entendida como solidaridad. Siempre. Ahí es donde quería entrar yo. Siempre, siempre. Porque desconocer que, por parte de alguna gente, que pueda desconocer que el anarquismo va ligado a solidaridad, a comunidad, Claro. a apoyo mutuo, a todas esas condiciones, es lo que conocemos o practicamos los anarquistas. Pero yo no creo que solo desde el siglo XIX. Hay historia de que se conocen sociedades que se podían Sí, claro, considerar siempre ha habido. anarquistas siglos antes incluso. Sí, siempre ha habido, sí. Sí, Claro, es decir, ten en cuenta que desde que se tienen, o sea, estos días te lo dice cualquier antropólogo y paleontólogo. claro, por eso, El origen de la sociedad humana y una de las cosas que marca el éxito de la sociedad humana frente a las sociedades de los orangutanes, por decir los primos más cercanos, es su capacidad de colaborar ahí está. y Pero, de montar estructuras sociales muy complejas de apoyo mutuo. pero eso es incompatible con el capitalismo. Entonces, El capitalismo, vecina evidentemente, lo el mismo a la capitalismo en un manzana. momento determinado tiene el éxito de acabar con un sistema feudal que no garantizaba en absoluto el bienestar de los siervos de la gleba, que estaban brutalmente explotados, brutalmente explotados, y en ese sentido es un aire de libertad para la iniciativa libre. Pero obviamente el capitalismo del siglo XIX que nace inmediatamente, y hay una polémica que nosotros la conocemos y yo constantemente la recuerdo, hay una visión que es la visión de Huxley de la evolución significa el triunfo de los más fuertes. La evolución es la lucha por la supervivencia y los fuertes ganan y los débiles pierden. Y por lo tanto surgen cosas tan peregrinas como la eugenesia. A los taraos hay que matarlos antes de que nazcan. Hay que acabar con ellos pronto. Burradas de eso se dicen, ¿eh? No se dicen, se hacen además. Eso es justo. Y sale Kropotkin diciendo, no, criatura. Evolucionan las especies que colaboran. En estos momentos, afortunadamente, lo que es la antropología cultural, los estudios de la evolución, dan la razón a Kropotkin. Sí. Se la dan. Yo creo que hoy día, frente al creo, radical y frente a Huxley y todo eso. Está claro, le da la razón. No, mire usted, esto es lo que fue. Y evidentemente lo que marca la aparición, la especie humana se hace importante no porque sea más inteligente, que lo es, y no solo porque habla, que lo es, sino porque es capaz de montar estructuras sociales muy complejas con reparto del trabajo y apoyo mutuo. En las cuales, por cierto, el gorrón, el que quiere aprovecharse y hacer trampa, es castigado. Porque no se puede tolerar al gorrón. Pues si autorizas al gorrón, al que se beneficia a costa de los que le rodean, saltándose las trampas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Obviamente, cuando hablo del capitalismo, ha habido un capitalismo, que lo hemos visto, que sin negar que los que mandan son los que mandan, y ellos son los que se tienen que llevar el trozo más grande de la tarta, al mismo tiempo se ha preocupado, y eso empezó Roosevelt, fue el primero que lo hizo Roosevelt, ¿eh? Y luego también, bueno, en la República de Weimar también se intentó, y lo intentó, pero bueno, el capitalismo soviético es una historia de la que no voy a hablar ahora, ¿verdad?
Pero después de esto, la socialdemocracia, la alemana, la sueca, sí que buscó una manera de hacer compatible el capitalismo con garantizar que la gente gozaba de unas condiciones de vida saludables. Y es el momento en que los sindicatos ya forman sociedades que están en constante diálogo con la administración, hablando siempre con la administración. Algunos sindicatos más radicales como el nuestro dicen, qué cabrones, y luego firmáis que el nuevo contrato de trabajo es el fin del trabajo temporal. Es mentira, es trabajo indefinido revocable, por lo tanto no es trabajo fijo, ¿de acuerdo? Y al final puedes acusar a comisiones o UGT de que están al servicio. Pero porque sí que hay capitalismos en estos momentos que son capitalismos más sensibles a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, de los más pobres, etc. E incluso la estructura internacional, nacida de la Segunda Guerra Mundial, y de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, porque la solución de la brutalidad de la crisis del 29 es una guerra con 50 millones de muertos, y brutal guerra, decide la ONU, no, hay derechos humanos, hay que garantizar. Y luego hay derechos sociales y luego hay derechos económicos. Y lo va haciendo todo, como puedes decir, es papel mojado, podrá serlo, pero es lo que figura. Entonces, hay capitalismos en estos momentos vigentes, el sueco sería un ejemplo, dentro de ellos, en nosotros ha habido etapas diferenciadas, en los que la preocupación por garantizar una calidad de vida a la gente de abajo, a los trabajadores, a las personas que trabajan, pues era importante, ¿no? Entonces, estamos en estos momentos en un modelo, es lo que diría el Varoufakis, en un modelo otra vez de capitalismo de piratas, de anarcocapitalismo en el sentido que te decía antes. De aquí hacemos, que es el Milei. El Milei seguro que se considera un anarquista. Pues Ya lo sé, ya entiéndeme. Pero ahí es donde desgraciadamente, estoy no, dispuesto a no es permitir desgraciadamente que se lo llamen, que se sino que entra perviertan. en Argentina y hace una demolición. Y encima con votos. Por eso la otra parte que te decía yo, de otros estudios que te hablan del paternalismo libertario. Yo hago lo que me da la gana, me llevo la parte del león, pero yo le convenzo a usted de que usted vive feliz y no se preocupe, que también va a haber cruceros para usted. Bien. ¿Me explico? Vale, no Yo nos creo que vamos. es la situación en la que lo vemos. Entonces, lo de Varoufakis viene bien para recordarte, oiga, que sigue habiendo un capitalismo duro, que lo podríamos llamar en estos momentos por su confluencia con unos medios de control digitales que controlan la población de una manera radical y que son una situación, por lo tanto, en la cual estamos casi reproduciendo condiciones feudales de vida, en las cuales, claro, yo creo que es una barbaridad, no me gusta la metáfora, porque el feudalismo era un sistema también con variantes, era muy duro, porque efectivamente el noble era noble con derecho de capital, ¿no? Es decir, con derecho, no recuerdo cómo se llamaba el término, y tenía un poder omnímodo. De hecho, la literatura clásica del siglo de oro español, te recuerdo que ponían al rey como el protector. Los enemigos de los campesinos eran los nobles. Y el que protegía era el rey. Es el caso de Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Y entonces el rey al final les perdonaba. Porque habían matado al que era un bandido. Pero entonces vuelvo a repetirte, en el caso, en lo que dice el Varoufakis en estos momentos, sí que conviene eso, recordar que el capitalismo va cambiando y hablar del capitalismo en general, yo hace mucho tiempo que digo que no tiene mucho sentido. Más que, bueno, es un nombre que hace referencia, en definitiva, a que hay unos dueños, pero que ya, unos dueños de capital que a veces son fondos de inversiones. ¿De acuerdo? En los cuales hay unos cuantos que mandan, hay grupos ya, ¿no? Hay comanditas que son las que mandan.
y el resto que obedece, y el resto que sufre las consecuencias, ¿no? Y bueno, yo formo parte de una plataforma, por ejemplo, que está peleando por, y creo que va a llegar una ley, un proyecto de ley al Congreso de Diputados en breve, creo, pero entiéndeme, porque yo no acabo de estar muy seguro de los que están ahí, pero bueno, hay gente buena, para garantizar la participación de los trabajadores, del personal laboral, en la gestión de la empresa, en el poder de la empresa, participar, pero participar de verdad. No solo participar en las rentas, que también debería ser. No, si yo no quiero ser, yo lo que quiero es que el organismo que decide si se hace un ERE o si ese tipo de políticas, tenemos que estar allí nosotros, los trabajadores. Queremos formar parte del gobierno. El caso que nos haga no lo sé, pero es la línea del trabajo. Entonces yo digo, en estos momentos capitalismos hay muy variados y Varoufakis llama la atención sobre una forma que se está fraguando, que yo te daba tu nombre, que era el paternalismo libertario, que es esa fórmula que representan Amazon y que de alguna manera los que tenemos mínimo olfato, lo de Amazon nos pone de los nervios, porque vemos que eso no es trigo limpio. Muy bien. La gente que quiera leer algo más sobre eso, pues, ¿dónde, Félix? Bueno, pues el artículo de Varoufakis lo ha publicado en no sé dónde y podrá leerlo. Y las otras dos cosas que te he comentado, hay un libro por ahí y tú seguro que si pones en... Yo lo encontré así, no sé cómo lo encontré. Paternalismo libertario. Y te saca el libro y te explica cómo está funcionando la sociedad actual. Te desvela algunas de las rasgos que explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y por qué esta sensación de felicidad y de libertad de que la gente hace lo que quiere. Vale. Le ponemos música. Está claro que hace lo que quiere. Me ha encantado de la vida. Y ni te enteras que lo quieres porque yo, eso que lo quieras. Vale, ponemos música aquí, decía. Me parece bien. Pues vamos a ello. Seguimos con Félix García Morillón en Es lo que hay, liándola todo lo que podemos. A ver. Vamos a ver, te proponía hablar de Assange, de Julian Assange, que al final ya está, me imagino cuando se oiga esto, estará en su casa con la de sus familiares en Australia, que es a donde se ha ido después de salir de la prisión en Inglaterra, después de haber llegado a un acuerdo, en una negociación con el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, en el que él acepta que lo que hizo fue espionaje. Y bueno, y Estados Unidos acepta que lo que lleva cumplido de cárcel, exilio, reclusión, pues le vale como pena cumplida por lo que podía ser acusado de ello en Estados Unidos. Es decir, es el resultado de una negociación entre Estados Unidos, que se quería hacer con él y condenarlo a la máxima pena posible, y Podría ser pena de muerte, ¿eh? sí, podía llegar, pero bueno, eso ya lo había exigido la Corte de Ya Gran me Bretaña. imagino que no llegaría, pero digo que técnicamente sí podía, ¿eh? Bueno, técnicamente podía, pero le habían puesto la condición para extraditarlo que en ningún caso llegarían a aplicarle la pena de muerte. Pero bueno, el caso es el resultado final, para no hacer nada de historia. Su mujer, su compañera de siempre, la madre de sus hijos, agradecía a la sociedad civil y la gran solidaridad internacional que ha habido, que gracias a eso decía ella más o menos que se había conseguido después de mucho tiempo la libertad de Julian Assange. Y tú me decías, bueno, no vamos a añadir mucho más a lo que ya sabemos, a lo que ya se ha dicho y a lo que ya se ha comentado en muchos sitios. Yo no sé si podemos o no, pero en cualquier caso, algo debíamos de decir, ¿no? Bueno, al margen de que efectivamente, como tú dices, no sé si vamos a poder, porque es un personaje público. Yo me he fijado en Wikipedia, la entrada en Wikipedia tiene varias páginas. Sí. Y no es corriente encontrarte una entrada de una persona viva y de 52 años, en la que haya varias páginas y además con cantidad de... Porque su vida ha sido realmente un espectáculo de
de movilidad Sí. y de implicación en cosas de las más variadas, ¿no? Entonces, es una figura de estas hiperactivas que empieza ya no me acuerdo ahora mismo, con 18 o 20 años, empieza cuando ya se convierte en un hacker más o menos profesional, vamos, digo, los pequeños detalles ahí están, ¿no? Pero vamos, muy jovencito. Y entonces es cuando empieza, y a mí me parece que es quizá lo mejor que podamos hacer tú y yo en este pequeño rato que nos quedan menos de 10 minutos, es sumarnos a los que le dan las gracias. Es decir, pertenecería con todos los problemas que tiene como persona, que ha sido complicado, hay muchas cosas complicadas en el mismo. Gente que colaboraba con él decían que era muy difícil colaborar con él porque era un poco raro, ¿eh? Decía, esto yo no puedo contrastarlo, ha tenido 3 o 4 matrimonios, me parece, 2 o 3, o sea, se le ha enredado con denuncias de otro tipo, como bien sabe, de tipo sexual y tal. O sea, ha tenido una vida compleja. Pero en cualquier caso, bueno, ha tenido una vida compleja porque ha tenido una vida con un compromiso muy fuerte casi desde el principio. Porque cuando muestra que tiene unas habilidades, cuando muestra que tiene unas habilidades muy potentes en el manejo de los medios de comunicación y de las redes sociales, etcétera, es decir, eso que se le da bien y que es capaz de hackear y de enredar y de conseguir cosas que los demás no conseguimos, y por casualidad, pues empieza a ser un activista del hacker, con apodo y todo. Mendax era el apodo que tenía, ¿no? Que además copiado un clásico romano, Horacio, ¿no? Y esto está hablando de 1986. Por lo tanto, estamos hablando hace ya 34, 36 años. O sea que con 16 años ya se mueve en este contexto, ¿no? Y entonces es cuando forma parte de un grupo de hackers que se llama Subversivos Internacionales. Es una persona y ya en Melbourne es perseguido por la Policía Federal Australiana. Que a este no le ha querido casi nadie. Casi nadie, entiéndeme, cuando hablamos de policía y gobiernos, se le condenó ya en esas fechas por 24 cargos de delitos informáticos. Multa, libertad y pórtate bien a partir de ahora, ¿no? Pero él sigue siendo un experto de cifrado, de encriptado, de desencriptado, ¿eh? Y entonces escribió en el 95 el primer escáner de puertos gratuito y libre, ¿no? O sea, tenía cierta preocupación de montar un modelo de relación con todo este mundo del software, de la programación, de la encriptación, que fuera asequible a todo Dios. Yo creo que al final no es asequible ni por casualidad, porque sigue siendo muy complicado, ¿no? Pero era partidario de lo que, autor de lo que se llamó el software libre, ¿te acuerdas? Eso ya casi se ha perdido, ¿no? ¿Qué? Perdona, no te he El entendido. software libre o la Sí, programación libre, sí, que en una época que era muy importante, sí, intentábamos utilizar software libre y en estos momentos prácticamente eso término ha perdido actualidad. Sigue habiendo, ¿no? Pero ha sí. perdido actualidad. Entonces, él funda Wikileaks cuando decide, y con 9 personas más, y él es el portavoz ante los medios de comunicación, y se llama director fundador, aunque es un grupo, no es él, ¿no? Y trabaja como voluntario, y entonces tienen éxito porque lo que hacen en esos momentos es intentar desmontar la información oficial y conseguir que se sepa cosas que normalmente no se saben, ¿no? Hay un vídeo ya antiguo, antiguo ya, no, de 2010, de Asesinato Colateral, en el que va desvelando cómo funcionan los sistemas, lo que todos sabemos, en definitiva, sabemos, intuimos, pero claro que de pronto viene alguien que va y lo hace, ¿no? Y quizá lo que a él le costó el gran disgusto es que en los papeles de Wikileaks sacó a la prensa, ¿verdad?
cantidad de documentos que sobre todo ponían en entredicho o daban pruebas, señales evidentes de lo que había hecho Estados Unidos en Irak. Y además incluso con escenas digitales y con conversaciones. Con vídeos, con audios, sí. Con todo lo que tú quieras. Y entonces, claro, cuando se empieza a darse cuenta, empiezan los ataques y es cuando interviene la policía sueca, pide ayuda a la Interpol y entonces se convierte ya en un criminal huido en todo el mundo, ¿no? Y es cuando se le mezcla a Suecia, le acusa de delitos de violación, de abusos sexuales y de coacción, cosa que no ha quedado clara, además es irrelevante en el tema que tratamos ahora, ¿no? Pero en Suecia, a donde es detenido al final es por la Policía Metropolitana de Londres, ¿no? Cuando se presenta en una comisaría por su propia voluntad, le ponen en libertad, pero en cualquier caso autorizan que sea trasladado a Suecia, porque Suecia parece que ofrece garantías, ¿no? Pero lo que temen es que desde Suecia se lo larguen a Estados Unidos, porque allí en Estados Unidos la gente quiere juzgarle por espionaje y traición. Y por lo tanto, un juicio que incluya como posibilidad final pena de muerte. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es un ejemplo de cosas que conviene seguir haciendo. Es decir, y yo creo que es el gran reto de la prensa oficial, pero claro, la prensa oficial cuando la lees te das cuenta que cada uno tiene su patrón, ¿no? Entonces, si escuchas, bueno, si ves, yo ya he comentado aquí una vez que suelo ojear El País y El Confidencial, ¿no? Por una supuesta izquierda y una supuesta derecha, ¿no? Y evidentemente, claro, dices tú, es que no, anda que no se nota, ¿eh? De qué pie cogáis cada uno. O por las mañanas cuando escucho la SER, vamos, sabes en qué órbita está la SER, ¿no? No es de izquierdas, está en la órbita de la parte menos de izquierda del PSOE, ¿no? Es mi modesta opinión, ¿eh? Pero en cualquier caso, sí que es cierto que la necesidad de recuperar lo que Assange hacía, ¿no? De un periodismo incluso llevado por, si es necesario, por hackers, porque al final no hay manera, ¿no? Porque los medios oficiales están demasiado controlados por los poderes fácticos, ¿no? Entonces, en ese sentido es una persona a ser respetada, a ser admirada y a ser recordada por lo que tuvo de bueno, ¿no? Todo el culebrón de su vida, lo de Ecuador que se ofrece a acogerle, ¿no? Está la embajada de Ecuador, todo ese conjunto de situaciones realmente peculiares, es una cosa llamativa. Llamativa cómo le han machacado, ¿no? Y lo que sorprende un poquitín es que después del tiempo que ha estado en una cárcel de máxima seguridad, en una celda, decían, de 2x3, aislado. Bueno, eso es ha estado no sé cuántos años ahí, 6, 7, 8, ¿no? No recuerdo cuántos ha estado, ¿no? Yo si me meto una semana ya creo que me descoloco, ¿verdad? No sé tú cuánto aguantarías. Pero es una persona que en estos momentos, y ya con esto termino porque se acaba el horario, debe ser recordada, respetada y reconocida. Y es lo único que yo pretendía hacer en estos momentos. Y por eso tú me lo dijiste, digo, pues me parece muy bien que lo tengamos presente, ¿no? Lo han tenido presente todos, bueno, pero nosotros también, porque se lo merece. Y se merecería que hubiera continuadores de lo que él ha hecho. Y que medios como Radio Clara u otros medios sigamos intentando encontrar la verdad, denunciando a los que quieren que se transmita su versión de los hechos, ¿no? Pues eso, tiene mérito la persona y merece un reconocimiento.
Muy bien, Félix. Pues ¿quieres que acabemos aquí o quieres Sí, añadir? yo creo que sí, ¿no? Porque yo sé que últimamente lo del horario es más justo y entonces justo en mi horario que he puesto tengo 45 minutos, el tiempo justo, 45 minutos. Muy bien, ya nos enfadamos la semana pasada por lo No, que si yo no me pasó. enfado con nadie. Lo No, único pero es que no, yo sí. yo Tú, pongo tú, mi parte para que no sea un corte brusco. tú no te enfadaste, pero yo sí. Y creo que parte de la audiencia también se enfada cuando un despiste hace que la cosa no funcione como debe de ser, sobre todo porque tenemos el compromiso de hacerlo bien, aunque el compromiso muchas veces sea voluntario, pero los compromisos voluntarios aún tienen más responsabilidad, porque nadie te ha obligado a hacer las cosas bien, las haces porque quieres y deseas que salgan bien, y si salen mal, pues has metido la pata, colega. Exactamente. Muy Estoy de bien, acuerdo con él. Estás más obligado cuando eres voluntario que cuando eres asalariado. eso es. Cuando eres asalariado puedes joder al patrón, pero cuando eres voluntario y estás a gusto, a lo mejor jodes a tus colegas. Bien, Muy eh, bien. Pues que tengáis todas y todos un buen día. hasta la próxima. Que Hasta la haya próxima. mucha salud que decimos aquí de vez en cuando. En Hasta ello entonces. estamos.